Madrid, invierno de 1974. Las calles se cubren de un gris húmedo, y el humo de las chimeneas se mezcla con la niebla que se cierne sobre los adoquines antiguos. Cada rincón parece susurrar secretos de un pasado que nadie osa recordar. En medio de este escenario sombrío, encontramos a Isabel Torres, una joven de 18 años, con ojos llenos de curiosidad y una sonrisa que iluminaba la rutina gris de su barrio. Su presencia, ligera y vivaz, contrastaba con la melancolía de la ciudad, haciendo que cada paso suyo dejara una estela de vida. Isabel vivía con su madre, Carmen, en un modesto apartamento cerca del barrio de Lavapiés. La relación entre ellas era profunda y tierna, aunque marcada por las dificultades económicas y la ausencia del padre de Isabel, un hombre que desapareció años antes sin dejar rastro. A pesar de las limitaciones, Carmen hacía todo lo posible por darle una infancia feliz, llena de cuentos y pequeños caprichos, como pasteles los domingos o paseos por la Plaza Mayor. Cada mañana, Isabel caminaba por las calles empedradas rumbo a su trabajo en una pequeña librería, donde la propietaria, doña Luisa, la trataba casi como a una hija. Allí, entre estanterías polvorientas y libros antiguos, Isabel encontraba refugio y un mundo de sueños. Los clientes habituales la conocían por su amabilidad, pero también por esa curiosidad inquieta que la hacía perderse en páginas de novelas de misterio, historia y poesía. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de planes y aspiraciones. Soñaba con estudiar artes en la universidad, viajar por Europa y algún día abrir su propia librería con un café acogedor. Sus amigas la describían como audaz y soñadora, alguien capaz de reír frente a la adversidad y llorar en silencio cuando la tristeza tocaba su corazón. Isabel tenía un aura de misterio que la hacía imposible de ignorar, incluso los desconocidos sentían una cierta magnetismo al cruzarse con ella. El invierno de 1974 en Madrid traía consigo noches largas y frías, y la ciudad se llenaba de ecos de conversaciones apagadas y pasos solitarios en calles estrechas. Isabel, a menudo, caminaba sola al regresar de la librería, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la bufanda enrollada alrededor de su rostro, como si quisiera protegerse del mundo y, al mismo tiempo, invitarlo a descubrirla. Esa dualidad de fragilidad y valentía era lo que la hacía tan especial. El 3 de diciembre de 1974, un martes, Isabel salió de la librería como cualquier otro día, pero nunca regresó a casa. Su madre esperó hasta tarde, llamando a sus amigas, revisando cada rincón del barrio, pero Isabel no aparecía. El reloj parecía burlarse del silencio que se instalaba en el apartamento, y la noche de Madrid se volvió más fría y opresiva, como si la ciudad misma lamentara la ausencia de la joven. Durante los primeros días, la policía trató de mantener la calma, sugiriendo que quizás Isabel había decidido visitar a algún familiar o quedarse con una amiga. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la inquietud crecía. Las calles, antes familiares y reconfortantes, comenzaron a parecer laberintos sombríos llenos de sombras que escondían secretos inconfesables. Cada vecino miraba con desconfianza, cada paso resonaba con ecos de algo oculto. En la librería, doña Luisa no podía dejar de hablar de ella. Siempre tan risueña, tan curiosa. No entiendo cómo pudo desaparecer así, murmuraba, mientras acariciaba los lomos de los libros que Isabel solía tocar con cariño. Sus compañeras de trabajo dejaban mensajes en las paredes y buscaban pistas entre las notas que Isabel había dejado, pero todo parecía desvanecerse en un aire cargado de misterio y miedo. La sensación de pérdida no solo era familiar, sino casi tangible, como un objeto que se evapora lentamente. La comunidad del barrio se movilizó. Vecinos, amigos y conocidos empezaron a formar grupos de búsqueda, pegando carteles con la foto de Isabel en cada farola, en cada puerta, con el corazón lleno de esperanza y miedo. Las campanas de las iglesias, que solían marcar el paso del tiempo, parecían resonar con un lamento silencioso. Cada día que pasaba sin noticias, la desesperación se hacía más densa, y Madrid parecía guardar un secreto demasiado grande para ser compartido. Si te gusta este tipo de historias misteriosas y quieres acompañarnos en la investigación de desapariciones y crímenes sin resolver, no olvides suscribirte al canal. Cada historia es un viaje al corazón de la intriga, y aquí, cada detalle importa. Isabel tenía una rutina casi sagrada. Cada mañana, después de desayunar con su madre, recorría las calles todavía dormidas de Madrid, observando cómo los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, cómo los tranvías avanzaban lentamente dejando un rastro de vapor, y cómo los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas de los edificios antiguos. Cada detalle, por pequeño que fuera, parecía capturar su atención. Isabel era observadora, absorbía la vida que la rodeaba con la intensidad de quien sabe que el tiempo es fugaz. En la librería,
Su jornada comenzaba revisando las nuevas entregas de libros, acomodando los volúmenes y ayudando a los clientes a encontrar aquello que buscaban, aunque muchas veces ella misma se perdía en las páginas de algún libro olvidado. Sus manos, ágiles y delicadas, pasaban de un libro a otro como si quisieran absorber historias y secretos. Entre los clientes habituales, Isabel tenía sus favoritos: un hombre mayor que siempre pedía poesía romántica y una joven que soñaba con viajar, igual que ella. A pesar de la cercanía con su madre, Isabel encontraba en sus amigas un refugio especial. Solían reunirse en pequeños cafés, compartiendo confidencias, risas y planes de futuro. Hablaban de estudios, de amores incipientes, de viajes que aún no habían ocurrido. Isabel era el corazón de esos encuentros, alguien que escuchaba, aconsejaba y motivaba, pero también alguien que guardaba secretos que solo su mirada revelaba, una mezcla de curiosidad y melancolía que pocos podían comprender. Los fines de semana, Isabel recorría los parques de Madrid, especialmente el Retiro, donde el olor a tierra húmeda y hojas caídas mezclado con la brisa fría de diciembre le proporcionaba una sensación de libertad. Allí, se sentaba a leer bajo los árboles, ajena al mundo que la rodeaba, mientras los niños jugaban, los ancianos paseaban y los perros corrían entre las hojas. Cada instante parecía encapsulado en una burbuja de calma y misterio, un pequeño refugio antes de regresar a la rutina diaria. Su vida social, aunque activa, tenía un componente de aislamiento. Isabel era abierta, risueña, pero también profundamente introspectiva. Sus pensamientos sobre el futuro y los misterios de la vida la hacían diferente a los demás. A veces, desaparecía por horas, caminando sin rumbo, observando los detalles que otros pasaban por alto: la pintura descascarada de una puerta, la sombra alargada de un farol, el reflejo de su propio rostro en un charco. Madrid, con su luz y su sombra, se convirtió en un personaje más de su historia. Isabel tenía una sensibilidad especial hacia los animales. En su camino diario, siempre encontraba tiempo para alimentar a los gatos callejeros que merodeaban los callejones del barrio. Los vecinos comentaban que los felinos parecían reconocerla, acercándose a su paso, ronroneando a su lado como si percibieran una bondad innata. Esta conexión con la vida que otros despreciaban hacía de Isabel alguien singular, alguien que veía belleza en lo que muchos ignoraban. Los planes de Isabel eran sencillos pero intensos. Soñaba con estudiar bellas artes, aprender idiomas y conocer París, Roma y Londres. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba sus deseos, bocetos y pensamientos sobre la vida y el amor. Cada noche, antes de dormir, leía un capítulo de un libro de historia o una novela policíaca, dejando que su imaginación viajara lejos, más allá de las calles húmedas de Madrid y del pequeño apartamento donde vivía con su madre. Su relación con Carmen, aunque amorosa, no estaba exenta de tensiones. Carmen, protectora y temerosa, a veces se frustraba con la independencia de Isabel y sus escapadas solitarias. Sin embargo, cada discusión se disipaba con abrazos largos y silenciosos, en los que madre e hija compartían más de lo que las palabras podían expresar. La dinámica entre ellas era un reflejo de la vida misma: amor, preocupación y un hilo invisible de conexión que nunca se rompía. A medida que diciembre avanzaba, la ciudad se llenaba de luces y preparativos navideños. Isabel, aunque emocionada, mantenía cierta melancolía, como si intuyera que aquel invierno traería cambios inesperados. Caminaba entre los puestos del mercado de Navidad, oliendo el aroma del turrón y el chocolate caliente, saludando a los comerciantes y observando a los turistas con curiosidad. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada parecía guardar un secreto que solo ella comprendía. El 2 de diciembre, la víspera de su desaparición, Isabel pasó la tarde en la librería organizando libros antiguos y preparando un pedido especial para un cliente habitual. Mientras el sol caía sobre Madrid, dejando un cielo teñido de naranja y violeta, cerró la tienda con la sensación de que algo extraño se cernía sobre la ciudad. Esa noche, sus amigas recuerdan que Isabel estaba inquieta, aunque intentó disimularlo con risas y palabras ligeras. Nadie podía imaginar que lo que parecía una tarde común sería el último día en libertad de Isabel. El 3 de diciembre de 1974 amaneció frío y gris. Isabel salió de su apartamento con su abrigo marrón y la bufanda enrollada alrededor del cuello, como siempre. Caminó por las calles todavía silenciosas, saludando a los pocos vecinos que ya comenzaban su día. Nadie imaginaba que esa caminata cotidiana sería el último rastro visible de su presencia en Madrid. Los adoquines húmedos reflejaban la luz débil del amanecer, creando espejos de vapor donde su figura parecía difuminarse con la niebla. Al llegar a la librería, encontró la puerta entreabierta, tal como la había dejado la noche anterior. Todo estaba en su lugar: los libros cuidadosamente alineados, el aroma a papel antiguo flotando en el aire, el tic-tac del reloj de pared marcando un ritmo tranquilo. Sin embargo,
Isabel sintió un escalofrío, una sensación sutil pero persistente de que algo no estaba bien. Los sonidos habituales de la ciudad se sentían extrañamente lejanos, como si Madrid misma contuviera la respiración. Durante la mañana, un hombre desconocido entró a la librería. Alto, de rostro inexpresivo, con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz del local. Su presencia incomodó a Isabel, que lo observó mientras hojeaba libros sin prestar atención a las páginas. Los ojos del hombre se posaron en ella con un interés inquietante. La joven sintió un temor instantáneo, pero intentó sonreír y mantener la calma. Algo en su intuición le decía que aquel encuentro no era casual. Al mediodía, Isabel salió de la librería con la intención de regresar a casa, pero en el camino tomó un atajo por un callejón estrecho. Las sombras se alargaban entre los edificios y el viento frío traía ecos extraños, como susurros indescifrables. Un carrito de madera, abandonado en un rincón, se movió levemente con el viento, generando un crujido que hizo que Isabel se detuviera. Instintivamente miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó. Cerca del callejón, un perro ladró ferozmente, rompiendo el silencio. Isabel se sobresaltó y aceleró el paso, con el corazón latiendo rápido. En ese instante, alguien la tocó por el hombro. Era el hombre de la librería, que ahora la seguía con una calma perturbadora. Sin previo aviso, la empujó hacia un vehículo oscuro estacionado discretamente a la sombra de un edificio antiguo. La confusión y el miedo se mezclaron en su mente mientras intentaba gritar, pero su voz parecía atrapada en la garganta. Los minutos siguientes fueron un borrón de tensión y desesperación. Isabel fue llevada por calles desiertas, a través de túneles olvidados y patios cerrados, hasta que finalmente desapareció de la vista de cualquier transeúnte. Nadie escuchó sus gritos, nadie vio la escena completa, solo quedó el eco de su miedo y el rastro de sus pasos detenidos en el pavimento. Madrid, que la había visto caminar tantas veces, parecía ahora cómplice silencioso de su desaparición. En el apartamento de Carmen, la ausencia de Isabel se volvió inmediata y dolorosa. La madre notó que la puerta estaba cerrada y que la joven no había regresado para almorzar. Llamó a las amigas y vecinos, buscando cualquier indicio de dónde podría estar, pero nadie tenía respuestas. Cada hora que pasaba aumentaba la angustia, y la ciudad, con su frío y sus luces apagadas, parecía observar la desesperación de una madre impotente. La policía inició la investigación con cierto escepticismo inicial, considerando la posibilidad de que Isabel simplemente se hubiera ido por su cuenta. Sin embargo, la falta de pistas y el comportamiento extraño de algunos vecinos pronto hicieron que el caso se tornara inquietante. Carteles con su fotografía comenzaron a cubrir Madrid, y la ciudad se llenó de susurros sobre la desaparición de la joven de ojos curiosos y sonrisa brillante. Algunos testigos afirmaron haber visto a Isabel cerca de un almacén abandonado en las afueras de Madrid, entrando con un hombre que no identificaban. La descripción coincidía con el desconocido de la librería. Sin embargo, el lugar era vasto, lleno de rincones oscuros y habitaciones selladas, y cualquier investigación inicial se encontró con muros y puertas cerradas que ocultaban secretos que nadie imaginaba. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de quienes buscaban respuestas. Mientras tanto, los objetos personales de Isabel permanecían intactos en su apartamento: su cuaderno de sueños, su abrigo marrón, los libros que amaba. Nada indicaba que se hubiera ido voluntariamente. Cada detalle parecía gritar la violencia de lo ocurrido, aunque nadie conocía la verdad completa. Madrid, con sus calles silenciosas y su niebla persistente, había presenciado la última caminata de Isabel, y el misterio se asentaba sobre la ciudad como una sombra impenetrable. La desaparición de Isabel desató una tormenta de emociones en su familia. Carmen se negó a aceptar la versión oficial de la policía y pasó días enteros recorriendo las calles, pegando carteles y preguntando a vecinos y comerciantes si alguien la había visto. Cada puerta cerrada, cada mirada esquiva, aumentaba su angustia. Sus amigas y compañeros de trabajo compartían la desesperación, y en cada esquina de Madrid se susurraba el nombre de Isabel con miedo y tristeza. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso, describiendo la desaparición como uno de los más extraños de la ciudad en años. Fotografías de Isabel aparecían en periódicos y boletines policiales, y la historia capturaba la atención de miles, quienes se preguntaban cómo una joven tan vibrante podía desvanecerse sin dejar rastro. La cobertura mediática aumentó la presión sobre las autoridades, pero también generó rumores y especulaciones que complicaban la investigación. Durante semanas, la policía interrogó a vecinos, amigos y conocidos. Algunos testimonios resultaron contradictorios. Unos aseguraban haberla visto cerca de su barrio, otros decían que había sido llevada por un hombre desconocido.
La investigación se encontró con callejones sin salida, y cada pista parecía desvanecerse en un laberinto de sombras. Isabel, mientras tanto, permanecía invisible, y su silencio se convirtió en un enigma que nadie podía descifrar. El caso también movilizó a grupos de voluntarios que recorrieron Madrid y sus alrededores, revisando almacenes abandonados, sótanos y edificios olvidados. Se formaron brigadas improvisadas, pero todo parecía inútil. La ciudad entera estaba cubierta por un manto de incertidumbre, y cada callejón se convertía en un posible escenario del misterio. El invierno de 1974 se prolongó con un frío que parecía mezclarse con la desesperación de quienes buscaban respuestas. A medida que pasaban los meses, el caso comenzó a enfriarse en los medios, pero no para Carmen ni para las amigas de Isabel. Cada aniversario de su desaparición traía un recuerdo doloroso y la sensación de que algo terrible había ocurrido. La ciudad seguía su vida cotidiana, ignorante del secreto que se ocultaba detrás de las sombras de su propia arquitectura. Madrid se convirtió en un laberinto de recuerdos y preguntas sin respuesta. En el barrio, la ausencia de Isabel se sentía como un vacío tangible. Los amigos más cercanos recordaban sus risas, su curiosidad y su sensibilidad hacia todo lo que la rodeaba. La librería, sin ella, parecía más oscura, como si la vida misma se hubiera retirado de sus estanterías. Cada libro tocado por Isabel conservaba un rastro de su presencia, y quienes lo notaban sentían una mezcla de nostalgia y temor. A lo largo de los años, la policía acumuló informes y documentos que señalaban a varios sospechosos, pero ninguno llevó a resultados concretos. El caso de Isabel se convirtió en un misterio emblemático de la ciudad, un ejemplo de desaparición sin explicación, de un secreto que Madrid parecía proteger celosamente. La angustia de su familia se mezclaba con la impotencia de las autoridades, y la vida continuaba mientras el enigma permanecía intacto. 20 años después, un giro inesperado reveló la magnitud de lo ocurrido. Isabel fue encontrada viva en un recinto oculto, un pequeño calabozo privado al borde de Madrid, mantenida allí por un hombre que la había secuestrado años antes. La noticia conmocionó a la ciudad y al país entero. La joven que había desaparecido con apenas 18 años volvía a la luz con una historia de sufrimiento y resistencia que parecía sacada de una novela de terror y misterio. La recuperación de Isabel también abrió la puerta a un juicio que capturó la atención de todos. El secuestrador, un hombre de apariencia común pero con un pasado oscuro, fue llevado a juicio tras años de investigación silenciosa. La sala del tribunal se llenó de familiares, periodistas y curiosos, todos deseando justicia. Los detalles del caso, revelados durante el juicio, mostraban la planificación meticulosa y la crueldad del criminal, dejando a todos atónitos. Si disfrutas de este tipo de historias reales y quieres seguir acompañándonos en la exploración de crímenes y misterios que el tiempo no borra, no olvides suscribirte al canal. Cada caso es una ventana a lo desconocido, y cada detalle nos acerca un poco más a la verdad detrás del silencio. El juicio comenzó en la primavera de 1995, cuando Madrid se mostraba más luminosa, pero todavía cargada de los ecos de aquel invierno de 1974. Isabel, con 38 años, compareció frente al tribunal con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Su rostro, aunque marcado por los años de encierro y miedo, conservaba esa mirada profunda que siempre la había caracterizado. La ciudad entera seguía el caso con atención, fascinada por la historia de supervivencia y misterio que había emergido tras 2 décadas de incertidumbre. Los fiscales describieron meticulosamente cómo Isabel había sido secuestrada por el hombre, señalando los lugares ocultos donde la mantuvo prisionera. Había pruebas fotográficas, diarios y objetos que mostraban la vida limitada y controlada que el criminal había impuesto. Cada detalle causaba un escalofrío: los recovecos oscuros, la comida escasa, la ausencia de contacto con el mundo exterior. La narración parecía sacada de un relato sombrío, pero era la cruda realidad que Isabel había vivido durante 20 años. Durante el juicio, se escucharon los testimonios de vecinos, antiguos amigos y familiares. Cada relato reforzaba la idea de que Isabel había sido una joven excepcional, llena de sueños y curiosidad, y que su desaparición había dejado un vacío profundo en todos los que la conocían. Carmen, su madre, lloraba a menudo en la sala, recordando la incertidumbre de aquellos años y la fuerza que Isabel había demostrado para sobrevivir a semejante cautiverio. El acusado, un hombre de apariencia común, permanecía impasible, negando algunos hechos mientras admitía otros. Su comportamiento frío y calculador mostraba la magnitud de su control y la planificación meticulosa que había mantenido durante años. La fiscalía presentó evidencia que demostraba cómo había manipulado cada aspecto de la vida de Isabel para aislarla y mantenerla bajo su poder, y cada declaración revelaba un nivel de crueldad que horrorizó a los presentes. Isabel, con voz firme pero pausada, también testificó.
Habló de su miedo, de los días interminables, de la soledad absoluta, pero también de la esperanza que nunca abandonó. Sus palabras eran un testimonio de resistencia y fuerza interior, y con cada frase, los jurados y asistentes comprendían que el tiempo no había quebrado su espíritu. La ciudad que la había perdido tantos años atrás ahora la veía como símbolo de supervivencia y valentía. El juicio se prolongó durante meses, revisando pruebas físicas, testimonios y reconstrucciones del caso. Cada sesión revelaba detalles nuevos, cartas escritas, objetos encontrados escondidos en rincones olvidados, rutas y escondites que el criminal había utilizado. La tensión en la sala era palpable. Cada día traía un descubrimiento que volvía más real el horror que Isabel había vivido, y cada paso acercaba a la justicia a aquel hombre que había oscurecido su vida durante tanto tiempo. Finalmente, el veredicto llegó, culpable de secuestro y privación de libertad por más de 20 años. La sentencia fue de cadena perpetua, y el tribunal resaltó la gravedad de sus actos y el impacto irreversible sobre la víctima. Carmen, al escuchar la decisión, rompió a llorar con alivio y gratitud, mientras Isabel mantenía una calma silenciosa, consciente de que la justicia, aunque tardía, finalmente se había impuesto. La ciudad entera respiró, como si Madrid misma exhalara el peso de un secreto demasiado largo. Tras su rescate, Isabel enfrentó un proceso de reconstrucción emocional y social. Aprender a vivir fuera del encierro fue un desafío, pero contó con el apoyo de su madre, amigos y psicólogos especializados. Cada paso era una recuperación lenta: caminar por calles abiertas, hacer compras, sentir la libertad de elegir su rutina. Aunque la vida que conocía había quedado atrás, Isabel comenzó a reconstruir su existencia con la misma curiosidad y pasión que la habían definido desde joven. Su historia también inspiró a otros casos de víctimas de secuestro, creando conciencia sobre la importancia de la investigación, la prevención y el apoyo a las sobrevivientes. Isabel participó en charlas y programas de sensibilización, compartiendo su experiencia sin ocultar la crudeza del pasado, pero también mostrando la fuerza del espíritu humano para resistir y reconstruirse. Madrid, que la había visto desaparecer, ahora la acogía como un símbolo de esperanza y resiliencia. Si quieres acompañarnos en más historias reales llenas de misterio, desapariciones y justicia, no olvides suscribirte al canal. Cada caso es un viaje profundo a la mente humana, al peligro y a la resistencia que define a quienes enfrentan lo impensable. No te pierdas los próximos episodios donde exploraremos secretos ocultos y crímenes sin resolver que desafían el tiempo. Tras la revelación del cautiverio de Isabel, los investigadores comenzaron a reconstruir la red de engaños y secretos del secuestrador. Sus vecinos y conocidos fueron interrogados nuevamente, y se descubrió que llevaba años manteniendo una vida aparentemente normal, con trabajo estable y relaciones superficiales que ocultaban su obsesión y control sobre Isabel. Madrid había convivido con su presencia sin saberlo, y cada testimonio reconstruía la fachada de normalidad que el criminal había construido con paciencia. Los documentos encontrados en el lugar donde Isabel estuvo cautiva eran escalofriantes: diarios meticulosamente escritos, mapas de la ciudad y registros de sus movimientos. Cada nota mostraba un plan detallado, una vida doble donde la libertad de Isabel era completamente inexistente. Los fiscales los presentaron como prueba en el juicio, mostrando al mundo cómo alguien podía manipular y sostener el secuestro durante 2 décadas sin ser detectado. Se descubrió que el secuestrador utilizaba pequeñas licencias de confianza entre vecinos y comerciantes para despistar sospechas. Nadie hubiera imaginado que aquel hombre, que ayudaba en mercados y saludaba cortésmente a sus conocidos, era capaz de semejante crimen. Madrid, ciudad de sombras y luces, había albergado un secreto que parecía invisible incluso bajo la vigilancia cotidiana de sus calles y plazas. La policía también encontró indicios de cómplices ocasionales, personas que, sin saberlo, habían proporcionado información o recursos que facilitaban el encierro de Isabel. Sin embargo, ninguna de estas personas fue hallada culpable de manera directa. Cada descubrimiento añadía un matiz más oscuro al caso, mostrando que el crimen no solo se había cometido en un espacio físico, sino también en la manipulación psicológica y social que el secuestrador había ejercido sobre todos a su alrededor. Los detectives reconstruyeron la cronología completa de los años de secuestro. Isabel había sido trasladada varias veces dentro de Madrid, a escondites improvisados en almacenes, sótanos y espacios privados alquilados bajo nombres falsos. Cada movimiento era estratégico, evitando la atención de vecinos y autoridades. Madrid, con sus rincones olvidados, había servido como escenario perfecto para este plan macabro, y cada calle ahora era un recordatorio del miedo y la vigilancia invisibles. La captura final del villano fue tan meticulosa como su secuestro. Tras años de investigación encubierta, la policía consiguió ubicar su último escondite y planificar la detención sin poner en riesgo la vida de Isabel ni alertar a posibles cómplices.
La operación se realizó de madrugada, en un ambiente tenso y silencioso, donde cada paso debía ser calculado al milímetro. Finalmente, el hombre fue arrestado sin resistencia, y la evidencia encontrada confirmaba la magnitud de sus crímenes. Durante la detención, Madrid se encontraba cubierta por la bruma de la madrugada, con calles vacías y luces titilantes. La operación policial fue silenciosa, casi fantasmagórica. Los vecinos que se despertaron con el sonido distante de sirenas no podían imaginar que aquella noche, después de 20 años, el secuestrador de Isabel había sido finalmente capturado. La ciudad había sido testigo silencioso de un drama que se desarrollaba en sus entrañas. El juicio posterior reveló detalles escalofriantes de la vida de Isabel durante su encierro, rutinas estrictas impuestas por el secuestrador, aislamiento total, privación de contacto con el mundo exterior y un control psicológico extremo. Los testimonios de Isabel mostraban no solo el dolor físico y emocional, sino también la fortaleza con la que había resistido años de privación. Cada palabra, cada recuerdo compartido, dejaba sin aliento a jueces, fiscales y asistentes. La condena fue ejemplar. El tribunal resaltó la planificación, la manipulación psicológica y la duración del secuestro como agravantes. El secuestrador recibió cadena perpetua, y la sentencia fue acompañada de medidas estrictas de seguimiento para evitar futuros delitos. Madrid respiró aliviada, pero el recuerdo de los años de horror que Isabel había vivido permaneció en la memoria colectiva de la ciudad. A partir de ese momento, Isabel se convirtió en símbolo de resiliencia y justicia. Su historia fue documentada, relatada en programas de televisión y periódicos, y sirvió de ejemplo para reformar protocolos de investigación de desapariciones en España. Cada detalle del caso, desde la desaparición hasta la captura del criminal, recordaba que incluso en ciudades llenas de vida y movimiento, los secretos más oscuros pueden ocultarse en las sombras. Tras su rescate, Isabel enfrentó un desafío aún mayor: reconstruir su vida después de haber vivido 20 años bajo otra identidad. Durante su cautiverio, el secuestrador la obligó a asumir un nombre ficticio y a comportarse según reglas estrictas, borrando lentamente su verdadero yo. Cada día de su encierro estaba marcado por la obligación de responder a un nombre que no era el suyo, a un pasado que no reconocía, y a una rutina diseñada para borrar su memoria y su esencia. Al principio, incluso después de regresar a casa, Isabel se sentía atrapada entre dos realidades: la de la joven que había sido antes del secuestro y la que había sido forzada a ser durante su encierro. La identidad falsa había marcado profundamente su mente y su percepción de sí misma. Cada espejo, cada reflejo, parecía recordarle no solo los años perdidos, sino también los nombres y roles que le habían impuesto. Madrid, su ciudad natal, ahora le parecía extraña, casi un terreno nuevo donde debía reaprender a vivir. Carmen, su madre, fue su apoyo más constante. Pacientemente, la ayudó a recordar su vida anterior, a reconectar con recuerdos de infancia, con amigas, con la rutina de la librería y con los pequeños detalles que habían formado su identidad original. Sin embargo, Isabel debía confrontar también el trauma de haber sido obligada a responder a otra persona, a vivir bajo la voluntad de un hombre que intentó borrarla por completo. Cada sesión con psicólogos se centró en recuperar su verdadero nombre y reconstruir su autoestima. La vida cotidiana se convirtió en un acto de descubrimiento. Caminando por las calles de Madrid, Isabel sentía que cada paso le ayudaba a reclamar su propia existencia. Los lugares que conocía antes de desaparecer le traían recuerdos mezclados con confusión. ¿Era ella misma quien caminaba por allí, o la persona que el secuestrador había querido que fuera? Cada esquina, cada farola, cada parque se convertía en un escenario donde debía reconciliar su identidad verdadera con la impostada que la había mantenido cautiva. El proceso de reintegración social fue igualmente complejo. Isabel debía reconectar con amigas y conocidos, muchos de los cuales habían envejecido mientras ella permanecía ausente. Su historia de identidad falsa añadía capas de desconfianza y curiosidad por parte de quienes la rodeaban. Algunos vecinos recordaban vagamente su desaparición, pero nadie conocía los detalles de la vida que había sido obligada a llevar bajo otro nombre, lo que alimentaba rumores y preguntas constantes. Psicólogos y especialistas en trauma explicaron que la creación de una identidad falsa por parte del secuestrador era una forma extrema de manipulación y control. Isabel había sido condicionada a aceptar órdenes y a responder a un nombre que no era el suyo, borrando parcialmente su memoria autobiográfica. Recuperar la propia identidad implicaba enfrentar recuerdos confusos, reconectar con emociones reprimidas y reconstruir vínculos afectivos. Cada logro, por pequeño que fuera, era un triunfo sobre la manipulación psicológica de décadas. A pesar de los desafíos, Isabel comenzó a reconstruir sus pasiones. Volvió a leer y estudiar arte, retomó los bocetos y los cuadernos que había dejado antes de desaparecer, y comenzó a escribir sobre su experiencia,
convirtiendo el dolor en una herramienta de fuerza. Cada dibujo, cada página escrita, era una afirmación de que su identidad verdadera no podía ser borrada, y que los años de cautiverio no podían robar su esencia. Madrid, con sus calles y su luz, ahora era testigo de una reconstrucción silenciosa pero poderosa. Las reuniones con amigos y familiares eran momentos de confrontación con la realidad y el pasado impuesto. Algunos se sorprendían al escuchar que durante todos esos años Isabel había vivido bajo otro nombre y rutina. La revelación generaba un impacto profundo. No solo la desaparición había sido dolorosa, sino la existencia misma que el secuestrador había impuesto, una vida que no le pertenecía y que debía desaprender para volver a sí misma. Cada conversación era un paso más hacia la recuperación. El proceso también incluyó visitas a lugares donde había estado cautiva, supervisadas por psicólogos. Aunque dolorosas, estas visitas ayudaban a Isabel a enfrentarse a los recuerdos de la identidad falsa, a los rincones oscuros donde había vivido y a reconstruir su narrativa personal. Madrid se convirtió en un mapa emocional, donde cada calle, cada edificio, cada plaza era testigo del pasado y del renacimiento de Isabel, como si la ciudad misma la acompañara en su recuperación. Si quieres seguir explorando casos reales donde la mente humana y la resiliencia se enfrentan al crimen y al misterio, suscríbete al canal. Historias como la de Isabel muestran que, incluso ante años de manipulación y secuestro, la identidad y la libertad pueden ser recuperadas con fuerza y determinación. Cada episodio revela secretos que desafían el tiempo y la memoria, y cada historia deja lecciones profundas sobre la resistencia humana. Isabel comenzó a reconectarse con el mundo lentamente, paso a paso. Cada conversación con antiguos amigos era un acto de valentía, un intento de reconstruir vínculos que el tiempo y la imposición de otra identidad habían dañado. Algunos amigos no podían creer que la joven risueña de antes ahora era una mujer marcada por 20 años de encierro, pero el brillo de su mirada demostraba que, a pesar de todo, seguía siendo la misma Isabel que todos recordaban. Carmen, su madre, se convirtió en un pilar fundamental en esta etapa. Juntas revisaban fotos, cartas y recuerdos, tratando de recuperar la normalidad de una vida interrumpida. Cada objeto del pasado se convirtió en una conexión tangible con la verdadera Isabel, recordándole quién era y quién debía ser. Al mismo tiempo, Carmen tenía que equilibrar la protección con la necesidad de que su hija volviera a experimentar libertad y decisiones propias, algo que el secuestrador le había negado durante tanto tiempo. Isabel también buscó reconectar con antiguos lugares de su juventud. Caminó por las calles de Lavapiés, visitó la librería donde trabajaba y recorrió plazas que solía frecuentar. Cada paso por Madrid era una mezcla de nostalgia y miedo, pero también un recordatorio de que la ciudad seguía siendo su hogar. Estos recorridos le permitieron enfrentar el pasado y reclamar los espacios que le habían sido arrebatados, reafirmando su derecho a vivir libremente. Los amigos y vecinos, al conocer la historia completa, se acercaron para apoyarla. Muchos habían oído rumores de su desaparición, pero no conocían la magnitud de la manipulación que había sufrido, el secuestro prolongado y la identidad falsa impuesta por el villano. Las reuniones eran a veces emotivas, a veces dolorosas, pero siempre necesarias para reconstruir la red social que Isabel había perdido y para que Madrid la reconociera como la mujer que había sobrevivido al horror. El mundo profesional también se convirtió en un espacio de reconstrucción. Isabel retomó su interés por el arte y la literatura, inscribiéndose en cursos de bellas artes y retomando antiguos proyectos creativos. Cada pincelada, cada texto escrito, era una afirmación de su identidad y una manera de procesar los recuerdos del encierro. Su historia comenzó a inspirar a otros, demostrando que incluso después de años de manipulación y sufrimiento, la creatividad y la pasión podían renacer. Sin embargo, los recuerdos de la identidad impuesta por el secuestrador no desaparecían fácilmente. Isabel tenía momentos de confusión, donde el nombre falso y la rutina de encierro surgían en su mente. Con ayuda de terapeutas, aprendió a reconocer esos momentos como residuos del trauma y a diferenciarlos de su vida real. Esta conciencia le permitió recuperar control sobre su memoria y afirmar su verdadera personalidad, fortaleciendo su autoestima y sentido de autonomía. La relación con su madre se profundizó aún más. Carmen aprendió a observar las señales de estrés y ansiedad, acompañando a Isabel en los momentos difíciles y celebrando cada pequeño logro. Juntas establecieron rituales de recuperación, como caminatas por la ciudad, tardes de lectura compartida y visitas a la librería. Madrid se convirtió en testigo silencioso de esta reconexión, iluminando la vida de madre e hija con la certeza de que, aunque el pasado había sido cruel, la resiliencia podía prevalecer. El juicio del secuestrador también jugó un papel importante en esta etapa. Saber que el hombre que le había robado 20 años de su vida estaba finalmente encarcelado le proporcionó un sentido de justicia y cierre parcial.
Las sesiones en el tribunal, los testimonios y la condena fueron procesos dolorosos, pero necesarios para consolidar su identidad y afirmar que su verdadera vida, no la impostada por el criminal, debía prevalecer. Isabel comenzó a compartir su historia públicamente, no solo como víctima, sino como símbolo de fuerza y recuperación. Participó en entrevistas y charlas, mostrando que, aunque la manipulación y el encierro pueden marcar profundamente a una persona, la identidad y la libertad son recuperables. Madrid, que la había visto desaparecer, ahora celebraba su regreso y su capacidad de transformar el trauma en enseñanza y esperanza. Si quieres seguir conociendo historias reales de misterio, secuestros y resiliencia humana, no olvides suscribirte al canal. Cada relato nos muestra la fortaleza de quienes enfrentan lo impensable y la manera en que la vida, incluso después de décadas de oscuridad, puede abrirse nuevamente a la luz. Isabel es un ejemplo vivo de que la identidad y la libertad, aunque amenazadas, siempre pueden ser reclamadas. La historia de Isabel tuvo un impacto profundo en Madrid y en toda España. Su caso se convirtió en ejemplo de cómo la vigilancia comunitaria, la persistencia familiar y la atención policial pueden marcar la diferencia, incluso en desapariciones que parecen imposibles de resolver. La ciudad, que había sido testigo de su desaparición, ahora se convirtió en un escenario de concienciación y prevención, recordando a todos que la atención a los detalles y la solidaridad pueden salvar vidas. Vecinos y amigos comenzaron a compartir recuerdos de Isabel antes de su desaparición, historias de su curiosidad y bondad que habían quedado en la memoria colectiva. Estos relatos no solo honraban a la joven, sino que servían de enseñanza para nuevas generaciones, la importancia de la comunidad, de no ignorar señales de peligro y de estar atentos a los más vulnerables. Madrid aprendió que detrás de cada rostro puede haber historias ocultas que merecen cuidado y protección. La comunidad educativa y social utilizó el caso de Isabel como ejemplo en programas de prevención y educación sobre secuestros, manipulación psicológica y recuperación de víctimas. Psicólogos y especialistas crearon talleres basados en la experiencia de Isabel, explicando los efectos devastadores de la creación de identidades falsas y cómo la resiliencia puede ayudar en la reconstrucción de la vida. Su historia se convirtió en un manual práctico y emotivo sobre supervivencia y recuperación. El secuestro y la identidad impuesta por el villano también despertaron debates sobre la protección de menores y jóvenes en España. Se cuestionaron protocolos de vigilancia, denuncias y seguimiento de desapariciones, y se implementaron nuevas políticas para mejorar la coordinación entre autoridades, familias y comunidades. Isabel se convirtió así en catalizadora de cambios legales y sociales que protegían a futuras generaciones de la manipulación y el aislamiento que ella había sufrido. El testimonio público de Isabel inspiró a otros sobrevivientes a contar sus historias. Mujeres y hombres que habían vivido situaciones de abuso, secuestro o manipulación psicológica encontraron en ella un modelo de valor y autenticidad. La narrativa de la identidad falsa y la recuperación personal mostró que, incluso después de años de control y violencia, era posible recuperar la propia vida y construir un futuro significativo. Madrid, con sus calles históricas y plazas antiguas, comenzó a rendir un homenaje silencioso a Isabel. Se realizaron actos culturales, exposiciones y charlas donde se recordaba no solo la tragedia que vivió, sino también su capacidad de resiliencia. La librería donde trabajó antes de su desaparición fue visitada por jóvenes y turistas, convirtiéndose en un símbolo de la importancia de preservar recuerdos y reconocer historias de lucha y supervivencia. El caso de Isabel también generó interés internacional. Medios extranjeros cubrieron la historia, destacando la duración del secuestro, la manipulación psicológica y la imposición de una identidad falsa. La narrativa mostró cómo la resiliencia personal puede superar incluso las circunstancias más extremas y cómo la justicia puede llegar, aunque tarde, a aquellos que la buscan incansablemente. Isabel continuó su vida centrándose en la reconstrucción personal y profesional. Se dedicó al arte y la escritura, creando obras que reflejaban sus experiencias, emociones y aprendizajes. Sus exposiciones y libros no solo contaban su historia, sino que también servían como herramientas de reflexión sobre la identidad, la memoria y la libertad. Cada obra era un puente entre el pasado oscuro y un futuro de autonomía y esperanza. La identidad impuesta por el secuestrador, aunque traumática, se transformó en un elemento clave de su narrativa de resiliencia. Isabel habló abiertamente sobre cómo fue obligada a vivir como otra persona y cómo logró reclamar su verdadero nombre y esencia. Este aspecto de su historia ayudó a visibilizar una forma de abuso psicológico menos conocida, generando conciencia sobre los peligros de la manipulación prolongada y la importancia de recuperar la identidad propia. Si disfrutas de historias que combinan misterio, crimen y la fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal. Casos como el de Isabel nos recuerdan que, aunque el mundo pueda ser oscuro y lleno de secretos, la valentía, la comunidad y la resiliencia pueden iluminar incluso las sombras más profundas.
Cada historia revela cómo la vida y la justicia pueden abrir caminos inesperados hacia la verdad y la recuperación. Isabel comenzó a redefinir su identidad con una determinación que sorprendía incluso a quienes la conocían desde joven. Cada paso hacia la recuperación era consciente: recuperar su nombre, reconectar con su historia, reconocer sus emociones y decidir qué quería construir de su futuro. Madrid se convirtió en un escenario donde cada calle, cada plaza y cada rincón era testigo de su renacimiento personal, un recordatorio de que la vida podía continuar después de la oscuridad. Se matriculó en cursos de bellas artes y literatura, retomando la pasión que había quedado interrumpida por su secuestro. Pintaba, escribía y dibujaba sus experiencias de manera simbólica, transformando el trauma en arte. Sus obras eran interpretadas no solo como una expresión personal, sino también como una forma de educar al público sobre resiliencia, identidad y la superación de abusos prolongados. Madrid se convirtió en un museo silencioso de su historia. Isabel también se dedicó a compartir su historia públicamente. Participó en conferencias, entrevistas y programas de televisión, explicando cómo fue vivir bajo una identidad falsa y cómo logró reconstruir su verdadero yo. Su mensaje era claro: aunque el control y la manipulación pueden marcar profundamente a una persona, es posible recuperar la autonomía, la libertad y la identidad con apoyo, valentía y tiempo. Cada palabra que pronunciaba inspiraba a otros sobrevivientes a creer en la posibilidad de reconstrucción. Con el tiempo, Isabel retomó relaciones que habían quedado suspendidas por su desaparición. Amigos de la infancia, colegas y vecinos la recibieron con cariño, comprendiendo que la joven que había sido arrancada de sus vidas seguía siendo la misma persona en esencia. Estas conexiones reforzaron su sentido de pertenencia y su seguridad emocional, mostrando que Madrid, aunque escenario de su secuestro, también podía ser un lugar de reencuentro y reparación. Su madre, Carmen, continuó siendo un apoyo incansable. Juntas reconstruyeron la vida familiar, celebrando cada pequeño logro y enfrentando los momentos de ansiedad o recuerdo doloroso con paciencia y amor. La relación entre madre e hija se fortaleció hasta convertirse en un vínculo profundo e inquebrantable, un símbolo de que la familia puede ser un refugio y motor de recuperación incluso después de tragedias extremas. El arte de Isabel comenzó a recibir reconocimiento. Sus exposiciones incluían obras inspiradas en el secuestro, la identidad impuesta y la resiliencia humana. Cada pintura y cada texto eran una ventana a su experiencia, pero también un mensaje de esperanza: que la libertad y la identidad pueden ser reclamadas, y que la vida puede renacer incluso tras años de control y aislamiento. La comunidad artística y educativa la acogió como un ejemplo de superación. Isabel también colaboró con organizaciones de apoyo a víctimas de secuestro y abuso psicológico. Su experiencia se convirtió en una herramienta educativa, y su historia sirvió para capacitar a profesionales, autoridades y familias sobre los signos de manipulación, secuestro y pérdida de identidad. Madrid se transformó en un espacio donde el pasado traumático de Isabel generaba conciencia y prevención para el futuro. A pesar de los logros y la recuperación, Isabel reconocía la sombra del pasado. Momentos de confusión y recuerdos de la identidad impuesta aparecían ocasionalmente, recordándole que el secuestro había dejado marcas profundas. Sin embargo, aprendió a gestionarlos, a separar lo que fue impuesto por el secuestrador de su verdadera esencia, y a utilizarlos como recordatorio de la fuerza que la había mantenido viva y de la resiliencia que la acompañaría siempre. Con los años, Isabel encontró en la escritura un medio poderoso para integrar su historia. Publicó libros y artículos donde narraba no solo el secuestro, sino la vida bajo identidad falsa y la recuperación posterior. Cada obra era un acto de reivindicación personal y un mensaje para aquellos que enfrentan traumas similares: que la reconstrucción es posible y que incluso los recuerdos más oscuros pueden convertirse en luz y enseñanza. Si quieres seguir acompañándonos en historias donde la resiliencia humana enfrenta el crimen y el misterio, suscríbete al canal. Casos como el de Isabel demuestran que la vida puede volver a abrirse incluso después de décadas de encierro y manipulación, y que la identidad, la libertad y la justicia siempre pueden prevalecer. Madrid, testigo de su historia, continúa recordando su fortaleza y ejemplo. El juicio del secuestrador, años después de su arresto, continuó siendo un hito en la historia judicial española. Los detalles de la manipulación psicológica, el secuestro prolongado y la creación de una identidad falsa para Isabel se convirtieron en referencia para expertos en criminología y derecho. La ciudad de Madrid y todo el país observaban cómo la justicia abordaba un caso que parecía imposible de resolver durante 2 décadas. El veredicto final y la sentencia a cadena perpetua fueron recibidos con una mezcla de alivio y reflexión. Aunque Isabel había sobrevivido y recuperado su libertad, la magnitud del crimen evidenciaba fallas en la vigilancia y la prevención de desapariciones. La condena no borraba el dolor,
pero afirmaba que la justicia podía imponerse, incluso años después, y que la impunidad no siempre prevalecería. Expertos en psicología y criminología analizaron el caso como un ejemplo extremo de manipulación y control. La creación de una identidad falsa no solo era un medio de aislamiento, sino también una forma de borrar la autonomía de la víctima. Madrid y el país entero aprendieron sobre la importancia de protocolos de seguimiento, intervención temprana y apoyo psicológico a víctimas de secuestro y abuso prolongado. El secuestrador, durante el juicio, mostró frialdad y control, tratando de minimizar sus actos. Sin embargo, la evidencia acumulada a diarios, mapas, fotografías y testimonios reveló la planificación meticulosa y la crueldad de sus acciones. Su vida doble, aparentemente normal, contrastaba con el horror que había impuesto a Isabel. Cada día del juicio dejaba claro que la justicia debía reconocer la magnitud del daño causado y garantizar que no se repitiera. La sentencia también incluyó medidas para que el criminal permaneciera bajo vigilancia estricta, evitando cualquier posibilidad de reintegrarse a la sociedad sin control. Este aspecto generó debates sobre cómo tratar a criminales que cometen delitos prolongados y planificados, y cómo equilibrar justicia con seguridad pública. Madrid se convirtió en un referente de cómo la ley puede adaptarse a crímenes extraordinarios. Isabel, al ver al secuestrador finalmente condenado, experimentó un sentimiento complejo, alivio, tristeza y una paz parcial. Comprendió que la justicia no podía devolverle los años perdidos, pero sí podía garantizar que la sociedad reconociera su sufrimiento y actuara para prevenir futuros crímenes. Su mirada, firme y serena, transmitía al mundo que había reclamado su vida, su nombre y su identidad. El juicio también permitió visibilizar la vulnerabilidad de las víctimas frente a la manipulación psicológica prolongada. Expertos destacaron cómo la imposición de una identidad falsa podía afectar la memoria, la percepción de la realidad y la capacidad de reintegración social. La experiencia de Isabel sirvió como caso de estudio en universidades y seminarios, enseñando a profesionales cómo apoyar a sobrevivientes y reconocer signos de abuso invisible. La repercusión mediática del caso generó conciencia sobre la prevención de secuestros y la protección de menores y jóvenes. Madrid, que había sido escenario de la desaparición, ahora se convirtió en símbolo de vigilancia comunitaria y colaboración entre vecinos, familias y autoridades. Cada calle, cada rincón, era un recordatorio de que la sociedad podía aprender de las tragedias para proteger a los más vulnerables. Isabel comenzó a participar activamente en campañas de concienciación y prevención, utilizando su historia como un ejemplo de resiliencia y aprendizaje. Explicaba cómo la manipulación y la creación de identidades falsas no solo destruyen la libertad física, sino también la autonomía emocional y psicológica. Su voz se convirtió en guía para víctimas y familias, y su testimonio fortaleció las políticas de protección y recuperación en España. Si te interesa conocer más historias donde la justicia, la resiliencia y la recuperación se enfrentan al crimen, suscríbete al canal. Casos como el de Isabel muestran que, aunque el mal pueda ocultarse durante años, la verdad y la identidad pueden ser reclamadas, y que la justicia, aunque tardía, siempre deja un legado profundo. Isabel se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza en Madrid. Su historia no solo narraba un secuestro prolongado y la imposición de una identidad falsa, sino también la capacidad humana de recuperar la vida y reclamar la propia esencia. Cada acto de valentía y reconstrucción de su identidad inspiraba a quienes la conocían y a quienes escuchaban su historia a través de medios y charlas públicas. La ciudad comenzó a reconocer la importancia de su historia. Algunos vecinos contaban a turistas y estudiantes la increíble trayectoria de Isabel, destacando cómo, a pesar de la oscuridad que la había rodeado, había logrado transformarla en luz. Madrid, que había sido testigo del secuestro, ahora celebraba su regreso, y sus calles se convirtieron en un símbolo de memoria, resiliencia y justicia recuperada. Isabel también inspiró iniciativas educativas. Escuelas y universidades comenzaron a incluir su historia en programas de estudio sobre psicología, criminología y derechos humanos. Los jóvenes aprendían sobre la importancia de la identidad, la vigilancia comunitaria y la prevención de abusos prolongados. Su caso demostraba que incluso los crímenes más oscuros podían transformarse en enseñanza y conciencia social. Cada exposición de arte y cada obra literaria de Isabel llevaba consigo la narrativa de la identidad recuperada. Sus cuadros reflejaban el encierro, el miedo, pero también la libertad conquistada. Cada línea de sus textos era un acto de afirmación: la vida puede renacer, incluso después de años de manipulación y silencio. Madrid se llenaba de su historia, recordando a todos la fuerza del espíritu humano. La comunidad que la rodeaba continuó apoyándola, recordando la importancia de la familia, los amigos y los vecinos en la recuperación de quienes sufren traumas profundos.
Carmen, su madre, se convirtió en un símbolo de amor incondicional y perseverancia, mostrando que la fuerza de un vínculo familiar puede ser decisiva en la supervivencia y reconstrucción emocional. Isabel se convirtió en conferencista y mentora, ofreciendo su testimonio y guía a otras víctimas de secuestro o abuso psicológico prolongado. Explicaba cómo la imposición de una identidad falsa no solo afecta la memoria y la autonomía, sino también la confianza en uno mismo y en los demás. Su experiencia se convirtió en herramienta educativa y de prevención, y su voz resonaba como advertencia y esperanza simultáneamente. Madrid también honró su historia a través de exposiciones y memoriales en la ciudad, recordando no solo su desaparición y rescate, sino también el proceso de reconstrucción de su identidad. Su vida demostraba que la ciudad, aunque testigo de tragedias, podía convertirse en espacio de resiliencia, solidaridad y memoria. Cada plaza y cada calle recordaban a quienes escuchaban la historia que la justicia y la identidad podían prevalecer. A través de entrevistas y documentales, Isabel mostró que la recuperación era un proceso continuo. Aunque había recuperado su nombre y libertad, algunos recuerdos de la identidad falsa y los años de encierro permanecían. Sin embargo, estos momentos no definían su vida, sino que reforzaban su capacidad de resistencia y adaptación. Su ejemplo enseñaba que enfrentar los traumas es parte del camino hacia la libertad total. Isabel también utilizó su experiencia para inspirar cambios en políticas de protección y protocolos de seguimiento de desaparecidos. Su caso mostró la necesidad de coordinación entre autoridades, familias y comunidades, y cómo la resiliencia de una víctima puede transformarse en aprendizaje colectivo. Madrid, que alguna vez fue escenario de su secuestro, ahora se convertía en ciudad de enseñanza y esperanza gracias a su historia. Si disfrutas de relatos de supervivencia, justicia y misterio, no olvides suscribirte al canal. Cada historia como la de Isabel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la identidad, la libertad y la justicia pueden ser reclamadas. Su legado vive en Madrid, en quienes la conocen y en quienes buscan aprender de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. La historia de Isabel comenzó un frío día de diciembre de 1974, cuando desapareció a los 18 años en las calles de Madrid. Su rutina diaria, sus sueños y la vida que había construido se vieron interrumpidos por un acto de maldad calculada, que la sumió en un encierro prolongado y en la imposición de una identidad falsa. Aquella joven risueña se convirtió en un misterio para toda la ciudad. Durante 20 años, Isabel vivió lejos de la libertad, bajo un nombre que no era el suyo y en una rutina diseñada para borrar su esencia. El secuestrador, un hombre meticuloso y manipulador, logró mantenerla oculta en lugares secretos, aislada del mundo, controlando cada aspecto de su vida. Madrid, que la había visto caminar con normalidad, no sospechaba la tragedia que se desarrollaba en sus sombras. La desaparición de Isabel impactó profundamente a su madre, Carmen, y a sus amigos. La búsqueda constante, los carteles en la ciudad y la presión sobre las autoridades evidenciaron la importancia de la vigilancia comunitaria y la solidaridad en casos de desaparición. Cada calle y cada plaza de Madrid se convirtieron en escenarios de esperanza, temor y búsqueda. Cuando Isabel fue finalmente encontrada, el mundo se estremeció. 20 años después, la joven había sobrevivido al encierro, al control y a la manipulación. Su regreso no solo significó libertad, sino también el inicio de un arduo proceso de reconstrucción de su identidad, marcada por los recuerdos de la vida que le fue robada y por la identidad impuesta por el secuestrador. El juicio del criminal reveló toda la magnitud del crimen: planificación meticulosa, manipulación psicológica y años de privación de libertad. Su condena a cadena perpetua representó justicia, aunque tardía, y permitió a Isabel y a la ciudad sentir que el mal tenía consecuencias. Cada testimonio, cada evidencia presentada, fue un recordatorio de que la verdad puede prevalecer, incluso después de décadas de oscuridad. La recuperación de Isabel fue un proceso largo y profundo. Reconectar con su madre, retomar amistades y redescubrir la ciudad que la había visto crecer fueron pasos fundamentales. Madrid se convirtió en un espacio de reconstrucción, donde cada lugar evocaba recuerdos, algunos dolorosos, otros liberadores, y donde Isabel pudo reclamar su vida y su identidad verdadera. Su historia también sirvió de inspiración para la educación, la prevención y la concienciación. La creación de una identidad falsa por parte del secuestrador mostró un aspecto del abuso psicológico menos conocido, y su testimonio ayudó a capacitar a familias, autoridades y profesionales sobre cómo identificar y prevenir manipulación y secuestros prolongados. A través del arte y la escritura, Isabel transformó su experiencia en herramientas de enseñanza y expresión. Cada cuadro, cada texto, cada charla pública reflejaba su viaje desde la oscuridad hasta la recuperación. Madrid y toda España pudieron conocer no solo su sufrimiento, sino también su fuerza, resiliencia y capacidad de transformar el trauma en luz.
El legado de Isabel vive en la ciudad y en quienes conocen su historia. Su vida es un ejemplo de que, aunque la oscuridad pueda durar años, la identidad, la libertad y la justicia pueden ser reclamadas. Su historia inspira a sobrevivientes, familias y comunidades, recordando que la fuerza humana y la solidaridad son capaces de enfrentar incluso las peores adversidades. Si quieres seguir explorando historias de misterio, desapariciones y resiliencia, suscríbete al canal. Cada caso nos enseña sobre la fortaleza de la mente y del espíritu humano, sobre cómo la justicia puede llegar aunque el tiempo haya pasado, y sobre cómo la identidad y la libertad siempre pueden ser recuperadas, incluso después de las sombras más profundas.